Bueno, hermanos, esta mañana de verdad tengo mucho gozo, tengo mucha alegría, me encanta ver a la iglesia reunida. No puedo negar que me causa mucha felicidad ver a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas. Me encanta ver a muchas personas con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, con las mismas ganas y con un nombre en nuestros corazones, Jesús. ¿Cierto? Un nombre en nuestros corazones. A Él sea la gloria y la honra esta mañana. Y como siempre, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Yo creo que yo voy a tener que pedir perdón porque no avanzo en las enseñanzas de Colosenses 1 y yo no sé por qué. No, yo mismo me pregunto por qué no. Pero vamos a leer 3 versículos. Están en el 7, vamos a leer el 7, el 8, el 9 y hasta el 10. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El estudio pasado que me tocó a mí, hablamos del versículo 7 y les dije que de verdad esa palabra, como lo habéis aprendido, Epafras, me llamó mucho la atención y la descripción que hace el apóstol Pablo de Epafras, ¿cierto? Nuestro consiervo amado, o sea, 2 hombres de Dios que le sirven al mismo amo, al mismo dueño, y un fiel ministro de Cristo para vosotros, un hombre dedicado a la obra. Epafras tenía una característica especial que me gusta mucho, no sé si sería por siempre, pero lo que había hecho fue enseñarles, porque dice, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Qué les enseñó? El evangelio del Señor Jesucristo. Eso fue lo que les enseñó. Por eso era una iglesia especial. Por eso el apóstol Pablo dice lo que dice de esta iglesia. Entonces, en el estudio pasado nos centramos en que el creyente debe aprender. Tengan mucho, no les digo cuidado, sino interés en esto. El creyente debe aprender. Estuvimos hablando que la vida cristiana, hasta que partamos de este mundo, es un total aprendizaje. Tenemos que aprender. Debemos aprender. Hablamos que los creyentes necesitamos aprender, saber, conocer más de Dios cada día. Ahora, no se trata, bueno, posiblemente si algún creyente está estudiando una carrera, pues va a tener que aprender muchas cosas. Pero la vida del cristiano es un total aprendizaje, no sobre cualquier cosa, sino sobre la persona más importante, Dios. Debemos aprender cada día de Dios, debemos saber cada día de Dios. Si alguno le interesa, coja la carta de Primera de Juan y encuentre cuántas veces va a encontrar la palabra saber o sabéis, como vosotros sabéis. El apóstol Pablo, el apóstol Juan da por sentado que el cristiano ya sabe esas cosas. O sea que debemos aprender. Cuando aprendemos de Dios, somos motivados a un cambio. Cuando yo aprendo algo nuevo en su palabra, bien sea porque estudio, bien sea porque el hermano que está aquí parado nos enseña, de inmediato debe haber un cambio en mí. Aprendí algo, debe haber un cambio en mí. No puedo quedarme siendo el mismo. Si aprendemos más de Dios, mis queridos hermanos, habrá menos de nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Menos Javier, menos cada uno de nosotros, más Dios. Si aprendemos más de Dios, habrá menos del mundo en nosotros, que es otra cosa que necesitamos. Y cuando la Biblia habla de mundo en muchas de las partes, no en todas las veces, pero en algunas partes cuando nombra mundo está hablando de ese sistema que es el que corrompe, que es el que daña, que es el que lleva un montón de cosas, ese sistema que manda.
en esta tierra, que no quiere el bien para el hombre. Entonces, cada día debemos tener menos mundo y más de Dios si aprendemos. Dijimos también que teníamos dentro de nosotros incrustado un maestro especial que es el mismo Dios, pero que es la tercera persona que se llama el Espíritu Santo. Dijimos también que si aprendemos, que el creyente debe estar dispuesto a aprender, pero debe aprender para obedecer. Esa debe ser una característica especial del creyente. Debe aprender no para ser acumulador de conocimiento, engordándose, bastante gordo, lleno de conocimiento, pero su vida es muy pobre, no tiene nada de sabiduría, no tiene nada de inteligencia. No es para eso que debemos aprender. Debemos aprender para objetivos claros, obedecer. Debemos aprender para amar. Debemos aprender para cambiar. Debemos aprender para hacer lo bueno. Ojo, lo bueno solo está en el Señor. Lo bueno solo está en Dios. No se confíe, por favor, casi como un ruego se lo digo. No se confíe en que usted está capacitado para decir qué es bueno y qué es malo, porque no está capacitado. El que nos debe decir qué es bueno y qué es malo es Dios mismo. Debemos aprender para quitar lo malo, para quitar cada día esas cosas que estorban en nuestra relación con el Señor. Para eso debemos aprender de esta maravillosa palabra. Y bueno, dijimos tantas cosas, pero finalmente dijimos que debemos aprender de Dios, saber de Dios, conocer de Dios con un objetivo marcado, especial: enseñar. Enseñar. ¿Saben por qué? Porque afuera hay un montón de gente que no sabe de Cristo. Afuera hay un montón de gente con su conocimiento turbio, en plena oscuridad. No saben de Cristo, no saben de Dios. Y les pasa como le pasaba al apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, como cuando no conocía a Cristo. Él creía que lo que estaba haciendo, persiguiendo cristianos y asolando cristianos, era para estar bien con Dios. Y resulta que no. Tenía el conocimiento cambiado al revés, hasta que se chocó de frente con el Señor Jesucristo y cambió todo. Entonces, debemos aprender para tener la capacidad de transmitir el mensaje cristiano a la gente que está allá afuera, que necesita tanto de Cristo. Miremos el versículo 8 por un momento, ya dejando el 7, dice: quien también nos ha declarado, o sea, Epafras le dice algo especial también al apóstol Pablo, le dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta palabra declarar me encanta, porque me hace devolver a mi niñez, porque cuando a uno le gustaba a una niña, uno lo que hacía era declararse. Pero aquí la iglesia de Colosas le dice a Epafras: miren, nosotros amamos al apóstol Pablo, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Había una relación de amor entre Pablo, a quien la iglesia de Colosas no conocía, y los creyentes de Colosas. Una cosa especial, con ese amor por Pablo reconocían que Pablo era un gran hombre de Dios, era un apóstol, un siervo del Señor, un fiel ministro de Dios, un gran hermano que tenía gran influencia en la iglesia, y lo que él enseñara a la iglesia era bien recibido por los colosenses, era de sumo interés para la iglesia en Colosas. Amaban a Pablo, amaban a Pablo. Y hermanos, este versículo tan pequeño deja una gran enseñanza. Cuán importante es el verdadero amor en la iglesia del Señor. Cuán importante es el amor guiado por el Espíritu Santo, porque ahí dice: nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Cuán importante es el verdadero amor entre hermanos, no un amor fingido. El verdadero creyente, quizás uno comienza a decir, es que yo no sé por qué no quiero a fulano. No sé por qué me cae mal fulano. Pero de verdad el verdadero creyente está capacitado para amar o no. Contésteme, ¿el cristiano está capacitado para amar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ha conocido el verdadero amor. Porque ha conocido el verdadero amor, ha experimentado el verdadero amor, el amor que viene de Dios, transformado en aquella persona en la cruz, el Señor Jesucristo. Si alguna vez alguno de ustedes siente que nadie lo ama, mire a Cristo en la cruz y va a poder ver que casi que le está diciendo, le está gritando, te amo. Un hermano hacía utilizaba un versículo. Romanos 5:8, quizás tuve la intención de pararme esta mañana para hablar de ese versículo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo, ¿qué? Pecadores, nos amó. Y si ustedes miran la descripción de esos pecadores, imagínense, pecadores, débiles, impíos y enemigos. Ahí está en Romanos capítulo 5. Esa es la descripción. Sin embargo, nos amó. Entonces yo ahora pregunto, si nos amó cuando éramos enemigos, ¿cómo nos amará ahora que somos sus hijos? Entonces, nosotros hemos experimentado el verdadero amor, aún cuando las cosas no nos salen bien, aún cuando nos queremos desviar, aún cuando queremos estar lejos de él. Dice allá en Hebreos, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Aún en esos momentos estamos experimentando el amor del Señor. En todas las circunstancias de nuestra vida podemos sentir el amor de Dios, aun cuando somos disciplinados también. Hermanos, estamos capacitados para amar a nuestros hermanos. Tenemos el amor de Dios, conocemos el amor de Dios. Por lo tanto, como iglesia, escuchen bien esto, no tenemos excusa para no amar a mi hermano. Para no amar al liderazgo, para no amar al anciano, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Leyendo este versículo 9 me gustaría hacer algo especial y estuve mirando lo que podríamos hacer como una especie de paralelo o de comparación mejor entre dos versículos. Vamos a leer el versículo 3 también. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo un paralelo entre el versículo 3 y el versículo 9, encontramos esta preciosa frase en el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. En el versículo 9, en todo el centro del versículo dice, no cesamos de orar por vosotros. En el versículo 3 nos dice el apóstol Pablo que siempre ora dando gracias a Dios por la iglesia de Colosas. Pero en el versículo 9 encontramos la frase no cesamos. Y la encontré varias veces. También les dice a los romanos lo mismo, que no cesa de orar por ellos. Y creo que a los filipenses no cesaba de orar por ellos. Dice no cesamos. Y la palabra cesamos viene del verbo cesar,
Y el verbo cesar significa pausar o parar. Pero esta palabra tiene la palabra no, que aquí se vuelve un adverbio, no, no, antecede la palabra cesamos y cambia el sentido del verbo cesar. Entonces, dice, no cesamos, nos está diciendo, no paramos de orar, no paramos de pedir, no paramos de rogar por ustedes, hermanos de Colosas, iglesia de Colosas, no paramos de rogarle a nuestro Dios por ustedes. El hermano estuvo hablando de la oración y bueno, vamos a ver a dónde llegamos. En el versículo 3, el apóstol da gracias a Dios por la fe que tenían los colosenses, por el amor entre hermanos que estábamos hablando aquí ahora, y también por su maravillosa esperanza, la esperanza en el Señor Jesucristo, y también por el evangelio que encierra las tres cosas. Y cuando uno mira en el versículo 3 esta iglesia, yo siempre pensaba que pareciera como una iglesia completa, perfecta, sin falta de nada, mucha fe, mucho amor, abundante esperanza, abundante evangelio. Era la iglesia de Colosas. Pero en el versículo 9 encontramos que el apóstol Pablo ora con sus colaboradores porque dice, no cesamos, ¿cierto? Y posiblemente está con Timoteo y otros. Dice, Pablo ora con sus colaboradores por la iglesia de Colosas, pero ahora lo hace en forma de petición. En el 3 da gracias, aquí pide, en el 9 pide por la iglesia de Colosas. Y la frase que empieza diciendo es, y de pedir que seáis llenos. Y esta palabra llenos significa repletos, significa atiborrados, rellenos. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que seáis llenos. Y entonces la pregunta es, ¿llenos de qué? Y la respuesta dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta es una frase que de verdad no la quiero, en este momento la voy a tocar muy por encima, pero espero en otro estudio mirar esas 4 peticiones que hace el apóstol Pablo, teniendo como base la voluntad de Dios, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esta palabra conocimiento traduce realmente reconocimiento, pero por implicación significa pleno discernimiento. Es decir, el apóstol está pidiendo que el creyente debe estar lleno de pleno discernimiento, que pueda coger la palabra y discernirla, comerla, digerirla, mirarla, contemplarla, pueda entenderla, que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Como les dije, en otro momento hablaremos de la voluntad porque no lo quiero dejar pasar por alto. Y luego dice en toda sabiduría, y esta palabra, sabiduría, bueno, algunos martes los hermanos estamos pidiendo sabiduría. Yo quiero saber. Y sabiduría viene de eso, de informarme, de acumular la información, organizar la información, los principios bíblicos. Decía un hermano explicando esta parte de la sabiduría. Yo necesito saber, pero yo no necesito saber para luego no saber. Yo necesito saber con un propósito especial para poner en práctica esta sabiduría en mi vida, porque de pronto eso es lo que nos traduce inteligencia espiritual. Alguien dijo que la sabiduría era el conocimiento, pero la inteligencia era la aplicación del conocimiento. Entonces, la inteligencia espiritual podríamos describirla como la aplicación de esos principios bíblicos para nuestra vida diaria. Nosotros sabemos, acumulamos en un sentido legal o en un sentido de poner por obra, no acumular
para luego no acordarme qué es lo que yo sé o qué es lo que aprendí, sino voy acumulando conocimiento, voy clasificando el conocimiento y luego lo pongo por obra. No se les extrañe que algún hermano les diga, mire hermano, lo que usted está haciendo no está bien. La Biblia dice, y viene la exhortación. Viene la exhortación. En el versículo 10 encontramos el porqué de esta petición. Encontramos el propósito de esta petición. Y una de las cosas que me encanta ver en la palabra del Señor es que muchas veces nos deja con unas incógnitas, pero nos da la respuesta ahí mismo. Como dicen los estudiosos, la Biblia misma le responde a la Biblia, o la Biblia o la palabra aclara lo que está en la palabra. Ella se traduce a sí misma. Entonces, la iglesia en Colosas, los creyentes de Colosas, debían de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que andéis como es digno del Señor. Y este andéis tiene bueno, andéis de una entendemos que es andar, ¿cierto? Que es caminar sobre nuestros pies. Pero esto nos lleva a pensar es más bien en el vivir. ¿Cómo vivimos? Para que vivamos. Y esta palabra digno dice, para que andéis como es dignos, es decir, apropiadamente delante de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos o cómo vivir apropiadamente delante de Dios? Ojo, esta palabra dignos ahí es muy importante, porque delante del Señor no podemos vivir como nos dé la gana. No podemos vivir inapropiadamente. No podemos vivir como queramos vivir, anteponiendo nuestros pensamientos, nuestras opiniones por encima de lo que el Señor tiene escrito en esta palabra. No podemos. Para que andemos como es digno, es decir, ese digno nos lleva a pensar que debemos andar exactamente como el Señor dice, como el Señor manda. Yo sé que no es fácil, pero eso es lo que el Señor dice. Gracias al Señor por eso. El otro para agradarle en todo, para llevar fruto en toda buena obra, para crecer en el conocimiento de Dios. Esa palabra crecer ahí nos habla de aumentar, de agrandar. Debemos cada día avanzar en el conocimiento de Dios. En otro momento miraremos más exactamente estas peticiones o esta propósito de esta petición del apóstol Pablo. De todas maneras, lo que sí tengo que decir es que esto es una preciosa petición. Es una gran petición. Esa petición, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una grandiosa petición del apóstol Pablo para los creyentes en Colosas. Pero, hermanos, esta misma petición, este mismo deseo de Pablo es algo que necesita la iglesia hoy. Hoy necesitamos lo mismo. Necesitamos el conocimiento de su voluntad. Necesitamos estar llenos como iglesia en Tuluá. Necesitamos estar llenos del conocimiento de su voluntad. Esto podría uno pensar, cualquiera puede pensar que la iglesia de los colosenses era una iglesia perfecta, pero no lo era. Luego más adelante vamos a ver por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. Habían unos problemas, gnosticismo y un montón de cosas, falsas doctrinas. Y todo el apóstol Pablo lo va a llevar a Cristo como la persona más importante por encima de todo. Hasta judaísmo había ahí. Entonces, aunque no era una iglesia perfecta
y nosotros acá en Tuluá no somos una iglesia perfecta, no significa que nosotros no debamos estar en la búsqueda de la perfección. No significa eso que estamos, como somos humanos. Eso es una excusa tremenda. Sí, somos humanos y de pronto tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y vamos a caer y vamos a fallar, pero eso no nos da licencia para decir que no vamos en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de la perfección. Algún día, hermano, yo quisiera que me dijeran amén a esto, hermano, se los digo de antemano, algún día tendremos cuerpos gloriosos y ya no habrá pecado, ya no habrá nada que nos impida ser totalmente santos. Amén, ¿cierto? Amén. Entonces, les quiero, de pronto uno se va perdiendo. Estoy haciendo un paralelo entre el 1.3 y el 1.9. Y miramos en un lado, el apóstol da gracias, en el otro lado pide por la iglesia. Uno puede concluir en este momento que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, pero era un hombre de Dios de abundante oración. De mucha oración. Daba gracias por las iglesias, pedía por las iglesias. Las diferentes iglesias estaban en el listado de oración del apóstol Pablo. Y si ustedes miran cuando empiezan, la mayoría de las cartas les dice lo mismo. Siempre teniéndolos en cuenta en mis oraciones. Y en una dice, y pongo a Dios de testigo que, pongo a Dios de testigo que sin cesar oro por vosotros. Creo que es la de Romanos. Algunas aplicaciones, enseñanzas respecto a la oración, y me sorprendió porque el hermano puso mensaje esta mañana referente a la oración y mandan algo como de luto. Estamos de luto porque doña Oración ha muerto. Y esto nos mueve. Vamos a mirar algunas cosas rápidamente. La primera cosa que de pronto podemos mirar es mirando el ejemplo de Pablo, cómo oraba. En este caso la iglesia de Colosas, pero como les digo, hay un montón de veces que él dice que ora por ellos, por Timoteo, por Filemón. Les dicen las cartas que oraba por ellos, los tenía en sus oraciones. Mirando el ejemplo de Pablo como un gran hombre de oración, pero también contemplando el gran ejemplo que tenemos los creyentes de oración que se llama el Señor Jesucristo, solo podemos pensar en esta mañana cuán importante es la oración. Si el Señor Jesucristo lo hacía, entonces nosotros ¿dónde quedamos? Si la iglesia primitiva cuando empezó, uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿cuál era? La oración. La oración. Cuando el Señor Jesucristo parte de este mundo, se despide de los apóstoles allá en Hechos 1, lo ven subir al cielo y dice que se devolvieron al aposento alto y va explicando quiénes iban cada uno, pero también vemos a María y a los hermanos del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué se pusieron a hacer? A orar. A orar. Cuando Pedro estuvo encarcelado, ¿qué hacía la iglesia por Pedro? ¿Y qué pasó? Temblaron las paredes. Cuando Pedro estuvo preso, nos dice allá en Hechos 12 que la iglesia estaba orando por él. Me parece maravilloso porque las puertas, estas puertas de la cárcel se iban abriendo una a una. Un ángel guiaba a Pedro y se iban abriendo estas puertas. Pedro ya estaba dormido, sin ropa, y le dice, cíñete, póngase la ropa y salgamos de aquí. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando por Pedro. Orando. ¿Cuán importante es la oración? El Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra oraba y oraba y se pasaba grandes jornadas
completas en oración y tenía unos lugares especiales, el huerto de Getsemaní, el monte de los olivos, eran sus lugares preferidos para retirarse y orar y orar y orar. Quise pensar un momentico en estos versículos, yo se los leo. Dice allá en Lucas, y saliendo se fue como solía, y esta palabra solía nos habla de se acostumbraba, era una costumbre, era algo que solía hacer todo el tiempo, orar. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, hizo algo especial, oró. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Oró al Padre y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podríamos decir muchas cosas, pero el Señor Jesucristo, hermanos, ese que vinimos a recordar esta mañana, ese que nos mueve, nos motiva, nos inspira, nos dejó el gran ejemplo y es la oración. Muchos ejemplos, pero uno en esta mañana, la oración. Ese que vinimos en esta mañana a exaltar, a engrandecer, nos dejó ese gran ejemplo de oración. Cuando iba a hacer algo, oraba. Hablaba con el Padre. Cuando fue a escoger a sus discípulos, ¿qué hizo? Oró. Y dice que oró toda la noche. Hermanos, cuán importante es la oración. Y tenemos este gran ejemplo del Señor Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo en sus cartas es un gran referente para la iglesia cristiana hoy como un hombre de abundante oración. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús oraba, y si de verdad somos seguidores de Cristo, el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, y en una de las cosas que debemos imitar al Señor Jesucristo es en la oración. Si queremos parecernos a Él, debemos orar. Si queremos imitar al Señor Jesucristo, entonces debemos mirar cuán supremamente importante es la oración. Otra segunda cosa, y es notando el ejemplo que Pablo es en cuanto a la oración, nos enseña Pablo cuánto se debe orar por la iglesia local y por las diferentes iglesias. Entonces, hermanos, mirando ese ejemplo, como ora por la iglesia de Colosas, como ora por la iglesia en Roma, como ora por los filipenses, como ora por Timoteo, como ora por Filemón y como ora por los corintios y como ora por los tesalonicenses. Con ese ejemplo, contemplemos algo esta mañana. Y lo voy a empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen, y les voy a mirar la cara, ¿ustedes creen que la iglesia en Tuluá necesita que estemos orando por ella? No, yo no creo. ¿La iglesia en Tuluá necesita oración? ¿Seguro? La iglesia en Tuluá necesita que estemos orando permanentemente por ella. No nos olvidemos. Es que a veces pensamos que la iglesia es uno, dos o tres personas o cuatro. No, la iglesia es la amada esposa del Señor Jesucristo. La iglesia no es cualquier cosa. La Biblia nos dice que Él se entregó, dio su vida por ella. Si nosotros en esta mañana que estamos aquí, que somos una iglesia local, nos unimos todos y nos volvemos uno. Por ese uno, por esa iglesia se entregó el Señor Jesucristo. Entonces, como uno, como un cuerpo, debemos orar. La iglesia necesita que oremos por ella. Debemos dar gracias a Dios, y hermanos, escúchenme bien esto, debemos dar gracias a Dios todas las veces que usted quiera,
porque hay iglesia local en la ciudad de Tuluá. ¿O no? ¿Ah? Nos podemos reunir. Esta mañana pudimos reunirnos para hacer memoria del Señor. Debemos darle gracias a Dios que tenemos iglesia local en Tuluá, pero no quiero dejar pasar por alto, también debemos dar gracias porque hay iglesia en Buga y porque hay iglesia en Neiva. Quizás no haya un grupo especial como nosotros, pero Dios está formando la iglesia en la ciudad de Buga y en la ciudad de Tuluá, en la ciudad de Neiva. Debemos dar gracias porque tenemos iglesia, pero también debemos pedir mucho, pero mucho por nuestra iglesia local aquí en Tuluá, también en Buga y también en Neiva. Que no nos falte, hermanos, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y estoy seguro, convencido, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo, viendo los mandatos del Señor Jesús, viendo los mandatos en el Nuevo Testamento, que una cosa que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros sepamos que su voluntad es que estemos permanentemente en oración. Estoy seguro de eso, que es su voluntad que la iglesia ore, que es su voluntad que la iglesia se reúna para orar. Hermanos, que no nos falte la oración. Un tercer punto, y es viendo el gran ejemplo que es el Señor Jesucristo respecto a la oración, y viendo cómo Pablo oraba por las iglesias, por las diferentes iglesias y especialmente por la que nos ocupa hoy, que es la iglesia de Colosas, pero ojo, hoy yo quisiera quitar Colosas y poner Tuluá. Debemos aprender que la oración es uno de los grandes privilegios que nos dio Dios a través del Señor Jesucristo. Yo casi que quisiera imitar a Alfonsito cuando él pronuncia esa palabra. El Señor nos dio, perdón, un grande privilegio. Ustedes no han notado que Alfonsito le pone énfasis a grande, Dios es grande. Pues hermanos, imitando a Alfonso, yo digo, el Señor nos dio un grande privilegio y se llama la oración. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La oración tenemos que mirarla como el privilegio que Dios nos da. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué es un privilegio? Es increíble, hermanos, que Dios, siendo santo, que detesta el pecado, nos da libre entrada a nosotros que tenemos el pecado incrustado, nos da libre entrada a su presencia. Hermanos, tenemos amplia entrada. A veces a nosotros nos parece que es muy chiquita. Tenemos amplia entrada ante la presencia de Dios, y esta es una de las maneras y una de las maneras de llegar a la presencia de ese Dios santo es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Yo solo puedo decir, Dios, tú eres maravilloso, que permites que unos hombres como nosotros, pecadores redimidos, entremos a tu misma presencia. Y eso yo quiero en esta tarde que lo valoren, en esta mañana, bueno, ya tarde, que lo valoren, que lo valoremos. La oración es una potente y una poderosa arma para luchar contra el mal. ¿No les parece maravilloso, Dios, que nos deje semejante arma para luchar en contra del mal? La oración es una poderosa herramienta que Dios nos ha dejado para que podamos cumplir a cabalidad con nuestro trabajo en la iglesia, para que podamos servir. La oración, hermano, nos permite hablar de tú a tú con el Dios Santo, increíble. Nosotros siendo pecadores, y lógicamente no tengo que decir redimidos, perdonados, pero por el sacrificio del Señor Jesucristo,
que lavó nuestros pecados, tenemos libertad para hablarle al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, al único verdadero Dios. Mano, qué privilegio tan grande, mis hermanos, es la oración. Qué privilegio tan grande es la oración. La oración, cuando la van a definir, nosotros podíamos decir muchas cosas, pero definiéndola de la manera más sencilla. Es hablar con Dios, es tener comunicación con Dios, es tener una conversación con Dios. Es presentarme delante de Dios y tener un diálogo con Él. Y en esto quiero decir algo especial. Y quiero recordar alguna cosita muy breve. Desde que yo me conozco con mi hermano, que le llevo 2 años, nosotros crecimos peleando. Nos dábamos golpes todo el tiempo. Cuando llegamos a adultos, hubo un tiempo en que él y yo no nos hablábamos. Tomamos la decisión por una pelea de no hablarnos. Y yo estoy seguro que más de uno debe estar pensando que eso me pasó a mí también, o supongamos que no sea con su hermano, sino con su papá, o con su mamá, o con un amigo, con una persona bien allegada. Se toma la decisión de no hablarle más hasta que hay la oportunidad de arreglar las cosas. Gracias a Dios, hoy tengo una muy buena relación con mi hermano y hablamos todo el tiempo. Pero eso me hacía pensar que a veces el creyente está en la misma situación con Dios. No le quiero hablar a Dios. No, estoy divorciado, estoy peleado con Él. Y no orar es lo mismo que despreciar al Dios Santísimo. No orar, hermanos, es decirle no a Dios, usted no me interesa. No quiero hablar contigo ahora. No orar es de ese talante. Por eso la oración es un privilegio. Y en esta hora les pido el favor que la valoremos, que la miremos como ese privilegio, como esa grande oportunidad que Dios nos da para comunicarnos con Él. Alguno de ustedes, ahorita que estamos en estos problemas, yo me imagino que alguno querrá decirle alguna cosa al presidente Duque en la cara. ¿Alguno de ustedes puede hablar con Duque hoy? ¿Y con Dios podemos hablar? ¿Con Dios podemos hablar? Es un privilegio, desperdiciado a veces, ¿cierto? Me cuestiono a mí mismo, me cuestiono, ¿por qué no estoy permanentemente hablando con mi Señor si tenemos amplia entrada ante su presencia? ¿Por qué? Alguien terminó con esto, alguien definió la oración de esta manera y me encanta. Dice, en la oración nosotros dejamos este planeta y entramos en el trono del universo o en el trono de la gracia para conversar con Dios, imagínense. La oración es eso, es salirme de esta órbita y comunicarme porque Dios no está en esta tierra, digamos, está en su casa, en el cielo, sentado y yo puedo hablarle a Él que está ya sentado en su casa santa, en su trono santo. Y desde aquí, desde la tierra, humildes terrenales o terrícolas, como le queramos llamar, podemos comunicarnos con ese Dios que está más alto que todo. Él es más sublime que todo. Él es más excelso que todo, está por encima de todo. Sin embargo, podemos hablarle a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Dios nos dio un gran privilegio de la oración. Uno de los grandes privilegios que nos ha dado es podernos comunicar con Él. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y esta hora por mostrarnos, Señor, a través de este ejemplo del apóstol Pablo, cómo oraba por las iglesias, cómo oraba por esta iglesia en Colosas, cómo daba gracias y cómo pedía por ella y tenía una petición bastante contundente.
Oh Señor, decía y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh Dios, nosotros necesitamos conocer a través del Espíritu Santo esta voluntad tuya, a través de tu palabra, esta voluntad tuya. Necesitamos ser llenos, Señor. Pero Padre, te damos gracias, porque cuán importante es la oración. Porque Señor, podemos orar todo el tiempo y gracias te damos por esta iglesia local aquí en la ciudad de Tuluá. Pero Padre, también te damos gracias, porque la iglesia, la oración es un privilegio que le has dado a la iglesia. Dejamos todo en tus preciosas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.